Aho, iaho, aho, iaho. Y siguiendo en esa línea, ¿cómo se está estudiando África desde Costa Rica? Claro, vamos a ver, Carmen. Sí, Alex. Eh, Primero hay que tener en cuenta que lo que pasa en Costa Rica tiene una relación histórica con cosas que están pasando a nivel global, ¿verdad? Usted sabe que después de los años 90 con un granito para la humanidad que fue la caída del apartheid, empezó toda una reconceptualización de lo que estaba pasando y de cómo se había dado el racismo. Entonces, esto genera, de alguna manera, impulsa algunos cambios institucionales, ¿verdad? Y unas discusiones regionales que son las que ya he planteado, donde están estos teóricos que ya mencioné, ¿verdad? Y se habla de una... Aquí habría que hablar de la forma de construcción de ciudadanías diversas, ¿verdad? Ciudadanías realmente que interioricen la diversidad como un valor, ¿verdad? El problema es que venimos de naciones al estilo europeo, ¿verdad? Donde lo que reina es la idea de pureza, ¿verdad? Entre más puros, ¿verdad? Entonces nosotros somos porque está el origen desde hace, no sé, ¿verdad? Hay una necesidad de pureza, como que sentimos que cuando hay mezcla, perdemos, y no es cierto. Cuando eso es enriquecimiento, ¿verdad? Realmente. Entonces, hay que replantearse la visión de ciudadanía que tenemos, entender que la ciudadanía costarricense de hoy no va a ser la misma ciudadanía costarricense de mañana. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas migraciones de gente de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, de Haití, de distintos puntos de África. Incluso muchas de las personas que están queriendo cruzar, algunas se terminan quedando en el país. Y todo eso va nutriendo una nueva nación que en 100 años va a ser otra. Y eso no está mal. Eso es la belleza de la humanidad, que es que podemos cambiar, podemos mutar y adaptarnos a nuevas formas y enriquecernos, ¿verdad? Nosotros perdemos más bien cuando negamos esto. La humanidad pierde cuando se niega una parte de sí misma, ¿verdad? Entonces, habría que cambiar, lo primero que hay que pensar es en cambiar esos ideales de pureza que nos han enseñado durante todo el siglo XX. Porque uno, la pureza no existe, aunque se quiera. Y dos, la pureza en la humanidad es imposible porque estamos en constante tránsito. ¿Qué sería de Costa Rica sin los aportes de las personas que llegaron en la época colonial, incluso, ¿verdad? De todos lados, de Europa y de África? Seríamos otra cosa. ¿Qué sería de nosotros sin las migraciones del siglo XIX, de gente de Asia, de afrocaribeños, ¿verdad? Hay que ir a una búsqueda distinta del sentido de la nacionalidad. Y eso en lugar, alguna gente lo que teme es que quedemos siendo nacionalidades o naciones muy frágiles, pero yo creo que eso nos enriquece, ¿verdad? Y en Costa Rica, eh, bueno, y en general lo que hay sobre África, ¿verdad? ¿Por qué estudiar África? Porque hay un vínculo histórico, ¿verdad? Hay un vínculo histórico nos vincula y nos mantendrá vinculados por el resto de la historia, ¿verdad? Y es que esa gente que vino, aunque tal vez no estemos tan claros, pero por ejemplo, cuando escuchamos una marimba, ¿verdad? Que es un instrumento claramente procedente de la raíz afro y que se toca en Costa Rica hace años, ¿verdad? Hace cientos de años. Y es decir, es romper con este estereotipo que aquí plantea el teórico Membe. Dice, la referencia a África como tierra de la diferencia, reservorio de misterios,
reino por excelencia de la catarsis y de lo mágico y religioso. Esto es lo que siempre escuchamos de África en las noticias, ¿verdad? En África no hay problemas de la tierra o problemas de desigualdad económica. Son problemas étnicos. Eso es lo que nos venden, por ejemplo. No hay discusiones políticas, son discusiones religiosas. Entonces que nos meten un prejuicio sobre África que elimina la capacidad de agencia de las personas y que a la vez racializa a las descendientes que viven en América de africanos. ¿Por qué? Porque se asume que ahí no hay nada. Cuando usted asume que el lugar del que viene usted es un lugar vacío, usted le está diciendo, Carmen o Wilson, usted no tiene cultura. Usted no tiene cultura. No tenemos nada que aprender de usted. Esa es la base principal del racismo. Y sí hay cultura. Y sí había un idioma. Y sí había filosofía. Había pensamiento. ¿Verdad? Que es lo que plantea Cedric Robinson. ¿Verdad? Él dice, venían con las resistencias que se lograron articular en el continente americano por parte de las personas que estaban esclavizadas, eran producto de filosofías políticas, filosofías espirituales también, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, es ¿por qué enseñar? ¿Cómo enseñar? Pues enseñar desde el vínculo histórico, que en eso rescato la colección que mencioné del olvido a la memoria que coordinó Quincy Rina. Esa colección tiene solo uno de los tomos, es África en épocas de la esclavitud en América. Es describir qué era eso que llamamos África, porque nosotros, África, esa palabra sola, desata eso que dice Membe, ¿verdad? Ahí es la imaginación y la magia lo que vuela. Cuando escuchamos África y solo vemos una sola unidad, nos perdemos en algún sentido de la diversidad, de la realidad, de la cultura, o por ejemplo, la gente dice, pero es que ahí hay, por ejemplo, la palabra tribu que se utiliza, que es una palabra con un sesgo racista, y no hablan nadie habla de los grandes reinos, de los imperios en el continente africano. Nadie habla, por ejemplo, de Timbuktu, una de las bibliotecas más antiguas de la humanidad, uno de los grandes reservorios del conocimiento humano. O por ejemplo vemos a Egipto como una excepcionalidad blanca, así se ha estudiado Egipto, como una excepcionalidad blanca dentro de África. Y nadie asume, por ejemplo, el papel de los cushitas, ¿verdad? O de las culturas subsaharianas en el desarrollo de Egipto, ¿verdad? Esto es un poco, por ahí va la idea de por qué estudiar y cómo estudiar, ¿verdad? Cómo dejar de ver este mapa así, que se ve todo como una unidad, y ver este otro, que son todos esos países, 54 países. Cada país, además, como estas fronteras son fronteras coloniales, la mayoría son fronteras que se hicieron desde Europa. Entonces, muchos de estos países, dentro se habla multiplicidad de idiomas y se practica multiplicidad de prácticas culturales, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.